Muy buenos días, qué gusto que nos acompañe en una nueva edición de República. Les saluda Carlos Monterrosa, es un agrado que esté con nosotros por la mañana, lunes 4 de marzo del año 2019, deseando que esta semana sea muy productiva para usted en todas sus actividades laborales, profesionales y familiares. Por nuestra parte, nuestro compromiso con ustedes es informarle de los diferentes temas que acontecen en nuestro país, de la agenda política, económica e institucional. En esta primera parte hablaremos un poco sobre una propuesta que se ha llevado ya a la Asamblea Legislativa sobre la reducción de la cantidad de diputados. Vamos a conocer de primera mano de los generadores de dicha propuesta, en qué consiste, cuál es la finalidad que se espera con dicha propuesta, cuál es el escenario también en la Asamblea Legislativa de discusión sobre ello y cuáles podrían ser los efectos también a nivel administrativo, político y electoral de esta solicitud que se ha hecho al Parlamento salvadoreño. Y es un gusto para mí saludar y recibir a Jorge Juárez, diputado no partidario, suplente, y también saludamos a Guillermo Langenegger, asesor legislativo. Buenos días, caballeros, bienvenidos a República. Guillermo, bienvenido. Bienvenido, gracias a todo el público, un saludo, gracias por tenernos por acá. La verdad que es una gran oportunidad poder explicarle al pueblo de qué se trata esta propuesta. No es una propuesta populista como muchas personas han dicho, hay un trasfondo no solamente estadístico sino que constitucional en esto, y va a ser un placer podértelo contar a ti y a los televidentes. Gracias, Guillermo, por tomar la invitación. Jorge, un gusto, bienvenido a República, qué agrado que nos acompañe esta mañana. Muchas gracias, Carlos. Un saludo a toda la fiel audiencia de República SB. Un placer estar aquí, como ya lo mencionó Guillermo, igual pues para darle a conocer a la población sobre lo que es la propuesta de reducción de diputados que fue presentada este miércoles 27 en Ventanilla por parte del diputado Leonardo Bonilla, acompañado de otros colegas diputados de diferentes fracciones legislativas. Ya justo vamos a hablar un poco de eso, Jorge, porque también tuvo recepción en diputados de otros grupos de carácter partidario esta solicitud que ustedes presentaron la semana pasada en Asamblea Legislativa, y como mencionaba también Guillermo, pues tiene un sustento de carácter estadístico, tiene una base legal, y nos gustaría que nos la desarrollaran un poco en qué consiste eso, porque ha generado reacciones en redes sociales. Algunas personas interesadas en la materia electoral, en la materia política, pues han dado sus puntos de vista, también periodistas han brindado su opinión sobre este tema. Empecemos un poco con lo básico, Jorge, para efectos que nuestra audiencia pueda tener claridad sobre ello. ¿Cuál es la razón de esta propuesta? Bueno, primeramente gracias por esa pregunta, porque es bien importante aclararle al pueblo salvadoreño de que esta propuesta no ha salido de la manga de la camisa de Leonardo Bonilla e incluso del equipo no partidario. Nosotros durante la campaña estuvimos muy de cerca con la población, trabajando, escuchando cada una de las inquietudes del pueblo salvadoreño. Dentro de estas y diferentes temas, la que más realzó fue que muchos pobladores nos decían, miren, hagan algo por reducir la cantidad de diputados dentro de la Asamblea Legislativa. Esa fue una bandera nuestra, una promesa que nosotros adquirimos durante la campaña, y es por eso que nosotros, ya estando dentro de la Asamblea Legislativa, pues uno de los compromisos es poder ejecutarla. Entonces, esta no es, aclararle a la población, no es y incluso a los colegas diputados, que no es una propuesta que ha salido de la manga de la camisa o por querer molestar, como muchos han mencionado, incluso como tú lo acabas de mencionar también, incluso hasta periodistas. Yo creo de que esta es una propuesta que nosotros estamos dando a conocer ahora, este año, por la cuestión de los plazos, los tiempos, y qué bueno que me acompaña Guillermo también, porque algo que se me escape, pues ahí Guillermo me va a ayudar a retroalimentar. De hecho, nosotros igual este miércoles 27, como lo dije anteriormente, Leonardo Bonilla a las 3 de la tarde estuvo presentando la propuesta en Ventanilla en correspondencia para que pueda ser asignada a su respectiva comisión. Esto se va a discutir en lo que es la Comisión de Reformas Electorales. Nosotros igual ese mismo día dimos el banderillazo de salida para hacer una recolección de firmas. Sí. Nosotros, Carlos, tenemos una meta de, por lo menos, como mínimo, llegar a 50,000 firmas a nivel nacional. Nosotros ese día, miércoles 27, también estuvimos frente al Palo de Hule, allí en la casa, en la Asamblea Legislativa, en donde dimos a conocer a través de redes sociales que íbamos a estar presentes para hacer la recolección de firmas. ¿Por qué nosotros estamos solicitando una recolección de firmas? Para poder fortalecer esto, porque queremos dar a conocer también que esta propuesta es una propuesta por el pueblo salvadoreño, retomada por nosotros como no partidarios en la Asamblea Legislativa. En este caso nosotros igual no es el único punto, ni va a ser el único día donde vamos a estar haciendo la recolección de firmas, sino que también lo vamos a estar haciendo, por ejemplo, el día de ahora, desde las 2 de la tarde, estaremos frente a la Plaza Barrios, en donde también estaremos haciendo la recolección de firmas. Entonces, nosotros igual, en la propuesta lo que se está solicitando es una reforma en lo que es el artículo 10 y el artículo 13
del Código Electoral. Eso sí es bueno aclarárselo al pueblo salvadoreño, porque incluso hay desinformación de que necesita una reforma constitucional. En este caso no es una reforma constitucional, sino que es una reforma al Código Electoral. Hemos visto a bien de que colegas diputados, bueno, aparte de que algunos se han sumado de diferentes fracciones legislativas, pero hemos visto también con agrado de que hay algunos diputados, incluso los jefes de fracciones, que están dispuestos a darle un estudio técnico a la propuesta. No se han cerrado y incluso pues esperamos de que no sea sarcasmo, de que algunos diputados ese mismo día que se presentó la propuesta, incluso estaban diciendo de que no fueran 60, sino que 14, que por qué no 14, sino que 3. Entonces yo creo de que este tipo de propuestas no se le puede llamar populistas, ni mucho menos verlas de menos. Yo creo de que es bien importante, porque nosotros también representamos una parte de la población en lo que es la Asamblea Legislativa. Bien, entonces Jorge nos ha ofrecido, Guillermo, las razones por las cuales surgió esta propuesta. Esto deviene también de la etapa de la campaña electoral, cuando tuvieron acercamiento con la ciudadanía, y varias personas les mencionaban, según comenta Jorge, esta solicitud de por qué no reducir la cantidad de diputados y diputadas en la Asamblea Legislativa. Menciona que no es un aspecto populista, sino que tiene una base, tiene una razón de ser por qué hacer esta propuesta. Guillermo, también revisando un poco la solicitud, la propuesta que presentó Leonardo Bonilla con respaldo de otros diputados y que fue elaborado por un grupo de personas, ustedes mencionan en esa propuesta o en la pieza de correspondencia dentro de la justificación de que hay deficiencias actualmente en la manera en cómo se determinan las circunscripciones electorales. Para describir a la audiencia y conozca un poco cuáles son esas deficiencias que ustedes han identificado y por qué consideran entonces que deben de erradicarse. Sí, correcto. Quizás importante explicarle al pueblo algunos temas constitucionales, perdón que voy a ser un poco técnico. La Constitución, como sabemos, deriva de una discusión que hubo y de temas previos, incluso al inicio de la guerra, que se trataron de contemplar dentro de la Constitución. Una de las partes importantes que previeron los constituyentes es el hecho de que existiera pluralismo, es decir, que la mayor cantidad de voces de ustedes como votantes estuvieran representados dentro de la Asamblea Legislativa. Lo que menos querían los constituyentes era que se volviera a dar un bipartidismo o fuerzas poderosas que pudieran controlar. Al final, pues la experiencia nos ha demostrado que eso no se ha terminado de cumplir, y precisamente esa es parte de la importancia de poder reestructurar o hacer las cosas tal cual los constituyentes la previeron. La Constitución nos da ciertos parámetros que nosotros estamos tratando de tomar acá. Primero, el pluralismo, que es precisamente eso, que su voto, que su voz esté representada dentro de la Asamblea. El segundo parámetro es la representación proporcional. Esto significa que si hay un determinado número de votantes o un porcentaje de votantes, ese porcentaje se vea representado o sea equivalente a la cantidad de escaños o de diputados que se tienen en la Asamblea Legislativa. Entonces tenemos pluralismo, la proporcionalidad. El otro tema importante es la representación, que es la capacidad que yo tengo de conectar con mi diputado o con los candidatos. Estos son parámetros que se tienen que considerar. El otro parámetro también es el voto igualitario. Es decir, el voto no solamente es uno, es decir, yo solo puedo votar una vez, sino que también el voto, tu voto y mi voto tienen que ser equivalentes. No es posible que, por ejemplo, tu voto tenga un peso mayor para poder elegir, al menos estructuralmente, tenga más peso que mi voto. Entonces, ¿cuáles son las deficiencias que hemos encontrado? Por ejemplo, en el caso de San Salvador tenemos una magnitud hablando técnicamente es la cantidad de diputados por circunscripción. San Salvador tiene una magnitud de 24 diputados por el departamento. Por otra parte, la Unión, por ejemplo, tiene 3 diputados por ese departamento. Entonces vemos que la gente de la Unión tiene una menor capacidad de ser representado que la gente de San Salvador. Es decir, hay una discrepancia bien alta. ¿Por qué? Porque los 24 diputados de San Salvador representan dentro de los 84 un peso más fuerte. O sea, la magnitud o la cantidad de diputados por una circunscripción, que es donde usted vive, tiene una influencia en el peso que usted tiene en la toma de decisiones. Y lo vemos en la práctica. Los diputados, por ejemplo, de Morazán, por ser solo 3,
tienen menos peso o menor influencia que los 24 de San Salvador. Y esto no es invento nuestro, esto es lo que dice la Constitución y sobre todo las sentencias, diferentes sentencias de la Sala de lo Constitucional. Sí. Y antes de que me vayan a criticar de que estamos hablando de la configuración de la Sala de lo Constitucional que recién acaba de salir, no es así. Estas sentencias datan desde el año 2000, cuando se tuvo aquella famosa plancha nacional que fue declarada inconstitucional a través de 2 sentencias y básicamente lo que hicieron los diputados cuando se emitió esta sentencia fue cambiar el artículo 12 por el artículo 13, porque ellos dijeron lo inconstitucional es el artículo 12, entonces pasemos el 12 al 13 y ahora el 13 ya es constitucional y dejaron la plancha. Luego hubo una nueva sentencia y la nueva sentencia dijo precisamente esto. Las circunscripciones, la magnitud de las circunscripciones tiene que ser lo más equitativo posible. No necesariamente tiene que ser igual, pero sí tiene que ser equitativo. No puede haber estas desigualdades de 24 diputados por una circunscripción versus 3 por otra. Antes de irme a la pausa, Guillermo mencionaba una frase interesante que me gustaría profundizar un poco en este minuto. Lo ampliamos en el siguiente bloque y escuchar a Jorge sobre eso, pero usted mencionó que hay departamentos, o en este caso sería circunscripciones, para ser más preciso, que tienen menor influencia que otras. Por ejemplo, hacía el ejemplo entre Morazán y San Salvador. ¿Por qué se define eso? ¿Por qué decir que tiene menor influencia la circunscripción de Morazán en este momento respecto a la de San Salvador? ¿Pues por la cantidad o por qué? No, es que fíjate que hay un tema importante. Por ejemplo, en Morazán, estos 3 diputados no se le asignan a un mismo partido político. O sea, de hecho así debería de ser. Entonces, si los diferentes candidatos los diputados no pertenecen a un mismo partido político, muy poco probable que vayan a trabajar juntos. ¿Ves? Entonces, mientras que si tiene una magnitud más grande, es más probable que diputados de una misma circunscripción trabajen juntos y puedan influenciar mucho más o tener un peso mayor dentro de la Asamblea Legislativa. Entonces, por eso la importancia de que se te dé esa equidad, esa igualdad entre las diferentes circunscripciones. Si no tenés una diferencia tan grande, y eso la misma Sala de lo Constitucional lo ha reconocido, que no se te da ni el voto igualitario, es decir, la posibilidad que tú tengas de influenciar dentro de la Asamblea Legislativa, ni cuando tenés una proporción muy pequeña, es muy poco probable, una magnitud, muy pocos diputados por departamento, es muy poco probable que se te dé la pluralidad, porque básicamente, y te doy el ejemplo nuevamente de Morazán, en Morazán hubieron partidos pequeños que no participaron, y no participaron porque asumieron que no podían ganar. Entonces, si yo soy de ese partido, me gusta el pensamiento de ese partido político, pero el partido no participa, mi voto no tiene representación, yo no voy a ir a votar. Entonces, tiene un efecto también, el tamaño de la circunscripción tiene un efecto porque los partidos no participan. Y eso es algo que tenemos que cambiar. Tengo que hacer una pausa, pero al regresar ampliemos un poco más cómo queda el criterio de población, cuál es la base estadística que ustedes tienen para hacer esta propuesta y cuáles serían las implicaciones que tienen para el país. Regresamos en instantes. Gracias por continuar junto a nosotros en República. Seguimos platicando con Jorge Juárez, diputado no partidario suplente, Guillermo Langenegger, asesor legislativo. Hablamos un poco sobre la propuesta de reducción del número de diputados. La propuesta que ellos formulan es llevar a la Asamblea Legislativa con una composición de 60 diputados. Ahora, Jorge, Guillermo en el bloque anterior, pues ampliamos un poco más la lógica y la razón de ser que sustenta esta propuesta en el marco legal, pero también hablábamos en la pausa que ustedes han hecho algunos ejercicios y hacen como una simulación para ver cómo quedaría la composición legislativa en función de la propuesta que ustedes tienen. Y vamos a entrar un poco en detalle sobre esto, porque uno de los debates es cómo se definirían entonces las circunscripciones desde la propuesta que ustedes tienen. Ustedes hablan en el documento que presentaron, la pieza de correspondencia que llevaron a la Asamblea Legislativa, hablan de un número mínimo y máximo por circunscripción, es decir, hablan mínimo 7 diputados, máximo 16. ¿Cómo llegaron a esa delimitación de esa cantidad de diputados por circunscripción y bajo el tema de ustedes, qué criterios conformarían una circunscripción?
Bueno, aclararle incluso a la población de que esto lo hemos hecho en base nosotros a un estudio correspondiente al número de habitantes, porque existe incluso desinformación en redes que dicen, pero ¿y por qué Morazán tiene menos diputados que San Salvador o por qué La Unión tiene menos diputados que San Salvador si el territorio es más grande? Ojo, aquí no se tiene que delimitar por el territorio, o sea, por la tierra, sino que es por la cantidad de habitantes que están en estos departamentos. Ahora en día la mayor cantidad de habitantes están en San Salvador. Igual mencionaba algo bien interesante Guillermo, que estas sentencias de la Sala, por ejemplo en el 2002, fue el fallo de la Sala de lo Constitucional en el tema con la plancha nacional. Entonces, algo bien interesante que ocurrió aquí es que 24 diputados, casi que los partidos políticos en su momento como que se repartieron, yo a este le doy uno más, a este 2, a este 3, a este 4, sin un estudio previo. Simplemente fue un reparto de cuotas entre los mismos partidos políticos. Ahora bien, igual nosotros en base al estudio que estamos presentando, como bien mencionaste tú, hay circunscripciones donde estarían como un mínimo de 7 y un máximo hasta 16 debido al territorio, a la cantidad de habitantes que se estarían dando. Nosotros vemos ahora en día, como bien lo mencionó Guillermo, que con las 14 circunscripciones que se tienen ahorita, hay una representación mínima incluso en el departamento de Morazán, a diferencia del departamento de San Salvador. Con esta propuesta nosotros estaríamos dando a conocer, según las circunscripciones, que en este caso serían 5, nuestra propuesta con las 60 diputados es que habría mayor representatividad, incluso la zona oriental, la zona occidental, que en este caso ahora en día puede tener, tiene menos cantidad de diputados. En la Asamblea Legislativa se pudiese decir que esos ciudadanos no están mayormente representados. Ahora bien, otro punto muy importante. En el caso nosotros estaríamos dando a conocer este estudio, que ya lo va a dar a conocer un poco ya Guillermo, que tiene incluso ahí una lámina muy interesante para que el pueblo lo conozca. Igual esto lo estamos dando a conocer nosotros a través de nuestras redes sociales de no partidarios para que igual informemos a la población. Incluso estaremos dando a conocer esta información en diferentes universidades. Entonces nosotros igual es en base a un estudio en número de habitantes. Incluso de los ejercicios que nosotros hemos hecho, si en el 2018 esta propuesta, por decirlo así, hubiese sido efectiva, incluso nosotros como no partidarios no hubiésemos podido entrar por la cantidad de residuos que se obtendría. En este caso nosotros igual, con los diputados que entren por cociente o por residuo, no habría mucho la diferencia. Lo único que nosotros estamos solicitando con esta reforma es que exista mayor representatividad y equidad dentro de la Asamblea Legislativa por parte de los 14 departamentos. Y en este caso, pues nosotros igual, dentro de la Asamblea Legislativa, esperaríamos que si en un dado caso esto entra en discusión en la Comisión de Reformas Electorales y si tuviese el apoyo de los demás diputados, obviamente con un estudio técnico que no está de más que lo podamos presentar y que se va a dar a conocer en la comisión respectiva, entonces que si existe el apoyo de las demás fracciones legislativas y todo el proceso, nosotros por eso que inicié diciendo de que lo ingresamos en este año, porque casi que los tiempos nos darían en este año, porque ya el próximo a mediados estarían ya las elecciones internas de los partidos políticos donde los tiempos se verían bien cortos. Entonces, si nosotros igual en la Asamblea Legislativa damos por aprobada esta reforma del artículo 10 y el artículo 13 del Código Electoral, estaríamos diciendo de que el Tribunal Supremo Electoral haría la distribución exacta en cuanto a las circunscripciones y en el 2021 ya los salvadoreños no estaríamos eligiendo 84 diputados, sino que 60 diputados con sus respectivos suplentes. Esa es la reforma que nosotros estamos dando a conocer. En este caso igual, si los tiempos no dan, pues si la Asamblea Legislativa decide enviar al archivo esta propuesta, entonces nos estaríamos esperando quizás hasta el 2024 si es que se llega a retomar, porque recordemos que en el 2017 también se presentó una propuesta que era de 84 a 50. De hecho, esta propuesta la presentó el vicepresidente electo Félix Ulloa, acompañado de otros diputados, y en donde igual no tuvo eco y pues está durmiendo en el justo de los sueños dentro de la comisión. Hay un aspecto aquí que mencionaba Jorge Guillermo e insistiría un poco en ello para efectos que la gente pueda tener claridad por qué llegaron a la propuesta de establecer 5 circunscripciones. Digamos, actualmente son 14, tiempo atrás se tenía la departamental, pero la famosa plancha nacional que como bien mencionabas, esto fue
sancionado o eliminado por sentencias constitucionales. Entonces, ¿cómo llegaron ustedes a la propuesta o qué elementos sustentaron la propuesta para decir son 5 circunscripciones las que proponemos? Porque eso tiene una implicación en la actual división política administrativa del país, porque fue tomada en función de los 14 departamentos. Sí, quizás aquí un tema bien importante, y es que en la propuesta nuestra no estamos cerrados a que sean necesariamente 5 circunscripciones. Y aquí tal vez para aclarar en la propuesta, aquí estamos haciendo algo, o estamos proponiendo algo bien importante, y es que estamos sacando de la Asamblea Legislativa la decisión absoluta de tomar por intereses partidarios dónde va a pasar la línea de una circunscripción, y le estamos delegando al Tribunal Supremo Electoral esa decisión que sea técnica. Porque si no, aunque nosotros delimitemos las circunscripciones en base a lo que hablamos, magnitudes similares, población que obviamente tiene que ser similar, los partidos pueden decidir, bueno, mire, esta colonia aquí la vamos a partir en 2 porque esto le beneficia, por ejemplo, al FMLN y este le beneficia a Arena. Y no puede ser así. Tiene que ser una decisión eminentemente técnica. Dentro de la propuesta de ley, nosotros estamos dando criterios al Tribunal Supremo Electoral, por ejemplo, que exista equidad en la magnitud, es decir, los diputados por circunscripción. Estamos hablando que tiene que haber similitud de población, no es que tiene que ser igual, pero tiene que haber similitud de población, y tiene que haber lo más posible que se respete la distribución departamental y municipal posible. Pero esa decisión no debe de ser de la Asamblea Legislativa, porque si no se convierte en un tema eminentemente político partidario. Tiene que ser una decisión eminentemente técnica, y precisamente por eso parte de la propuesta es que sea el Tribunal Supremo Electoral quien lo decide. Ahora, ¿de dónde sacamos nosotros que sean 5 circunscripciones? ¿O por qué han escuchado muchos de ustedes que son 5 circunscripciones? Porque después de los análisis que nosotros hicimos, determinamos que la mejor forma de cumplir con todos esos parámetros, mantener los departamentos lo más unidos posible, mantener los municipios lo más unidos posible, mantener la identidad, porque, y de hecho, cuando tomamos la decisión de hacer zona oriental o de proponer, porque no está en la propuesta de ley, pero lo vamos a defender técnicamente en las comisiones técnicas, que sea oriental, central, paracentral, oriental y occidental, es porque ya tenemos una identidad en ese sentido. Es decir, no nos vamos a ver afectados. También sería malo, por ejemplo, que de repente alguien que se siente, y tengo un amigo que es vicentino de corazón, y si tú le partís el departamento de San Vicente en 2, se va a molestar, y mucho más si ese departamento se le unís la mitad de San Vicente con la mitad de Usulután, o dividís la mitad de San Miguel con una parte de Usulután, o así. Entonces tenemos que tratar de respetar esa identidad que tenemos dentro de nuestro municipio, dentro de nuestro departamento. Entonces, partiendo de esos criterios que se le dejan al Tribunal Supremo Electoral, se le establecen por ley para que el Tribunal Supremo Electoral lo establezca, la mejor decisión sería hacer esas 5 circunscripciones. Esas circunscripciones nos dejarían más o menos, según lo que nosotros preveemos, circunscripciones de no menos de 11 y no más de 13, que es lo que se está poniendo ahora. Tu pregunta, ¿por qué entre 7 y 16? Es porque si el Tribunal Supremo Electoral decide, por ejemplo, mantener unido todo San Salvador, pues serán 16 diputados por el departamento de San Salvador, para no dividirlo, para que no te quede, por ejemplo, mexicanos de un lado y San Salvador del otro. Exactamente, otro, correcto. Entonces, si el Tribunal Supremo Electoral decide, mire, por efecto, dentro de estos criterios de mantener unidos municipios, dejemos San Salvador completo. Entonces, tenemos 16 diputados. Y lo mismo sucede con La Libertad, que es la circunscripción mínima que quedaría, de 7. Entonces, si bien es cierto, 7 y 16 no cumple con el parámetro ideal que nosotros prevemos, pero está mejor eso a que te quede municipios o departamentos partidos. Sí. O sea, estamos abiertos, nuestra propuesta está abierta a que se discuta técnicamente
las circunscripciones. No es cerrado. Tengo que hacer una pausa, Guillermo y Jorge, pero al regresar seguimos ampliando estos detalles y darle reacción o leer algunos de los comentarios que hemos tenido a través de las redes sociales. Si usted quiere participar, lo puede hacer a través de Twitter, @RepúblicaSB33, como puede ver en este momento en pantalla, o si tiene usted comentarios en la transmisión que estamos haciendo en este momento a través de Facebook Live del canal 33, pues estamos a la orden. Regresamos. Bien, ahí tenemos algunos de los mensajes que nos han llegado en este momento a través de la cuenta de República SB que se encuentra en Twitter. Dice Luis Parada: la representación es proporcional al número de habitantes, por eso cada diputado debería representar una circunscripción electoral, no varios diputados representar a los habitantes de todo un departamento. Ese es uno de los comentarios. El otro es de Rafael Mengíbar: importante tema en cuanto al número de diputados y muy determinante la calidad, capacidad, entrega al real trabajo de legislar en bien de la población, además de sus electores. Agradecemos entonces a estas personas que han estado pendientes de brindarnos su opinión, su apreciación a través del Twitter de República, @RepúblicaSB33. Jorge, me gustaría tener una reacción a los comentarios de Rafael y de Luis. Bueno, muy interesantes los comentarios. De hecho, un saludo, ya que ellos se mantienen muy de lleno en lo que es la palestra política. La verdad es que algo me quedo con una parte muy importante en el caso con Rafael. Nosotros es lo que también solicitamos, y yo creo que como pueblo salvadoreño es lo que solicita, que en realidad tengamos representación de calidad dentro de la Asamblea Legislativa. Una de las cosas que nosotros hemos visto, y yo creo que ahora de lleno que estamos ya nosotros internos, es que nos entristece de verdad que en cuestiones de votación hay personas, hay diputados que tienen un criterio diferente al de jefe de fracción, pero vemos que el jefe de fracción vota a favor o en contra de algún dictamen y pues toda la cúpula lo hace. Entonces, de hecho hay algunos diputados que han criticado esa parte en donde se han considerado de que no se les está dando la oportunidad de ellos verdaderamente discernir con las propuestas que se estén dando dentro de las cúpulas. Entonces nosotros igual dentro de esta propuesta de reducción de diputados lo que buscamos es que la población también conozca muy de cerca, muy de lleno lo que es cada uno de los candidatos. Entonces en este caso si llegase un diputado dentro de la Asamblea Legislativa pues que represente dignamente a los habitantes, que represente dignamente al pueblo salvadoreño. Nosotros hemos hecho una diferencia hoy llegar a la Asamblea Legislativa como no partidarios porque no representamos ninguna cúpula, representamos únicamente el pueblo salvadoreño. Incluso nosotros en el ejercicio que hemos presentado, si esto se hubiese dado en el año 2018, nosotros no hubiésemos entrado ni siquiera por residuo. Entonces estamos dando a conocer aquí de que no estamos velando por nuestros intereses, estamos velando por los intereses del pueblo salvadoreño. Incluso hay personas que dicen cómo es posible que un país tan grande como Costa Rica tenga menos diputados que incluso el país El Salvador. Es que lo que pasa es de que aquí hay intereses partidarios, aquí hay intereses de por medio. Nosotros hemos llegado a caer mal, por decirlo así, con algunas fracciones, algunos políticos al presentar esta propuesta, pero estamos conscientes que nosotros no hemos llegado a caer bien con los partidos políticos. Hemos llegado a responderle al pueblo salvadoreño y es por eso que este miércoles se presentó la propuesta. En el caso igual, con la representatividad de los habitantes, nosotros estamos conscientes de que un diputado puede ser un digno representante del pueblo salvadoreño. Con la propuesta que nosotros estamos dando a conocer, casi que un diputado estaría representando aproximadamente 100.000 habitantes. En este caso, igual, con las 5 circunscripciones que se han presentado, el país estaría totalmente representado, pero bien lo ha dicho Guillermo, esa es la propuesta nuestra. En la mesa técnica, en la comisión, obviamente nosotros estamos abiertos a que pueda haber alguna otra propuesta, si bien lo ha dicho incluso el jefe de fracción del FMLN, que ellos están dispuestos a escucharla, están dispuestos a debatirla. Incluso el mismo presidente de la comisión, el diputado René Portillo Cuadra, ha mencionado de que él pues está dispuesto a que se le dé un estudio técnico, que nosotros le demos a conocer en qué nos hemos basado a las circunscripciones y por qué igual 60 diputados y no pueden ser 50 o 40.
Entonces, igual ya se ha mencionado también que en base a la votación de la mitad de la votación, en las primeras partes que se debe a conocer dentro de la Asamblea Legislativa, es en base a ello que nosotros nos hemos hecho esta propuesta. Muy bien, Guillermo, tener una reacción sobre los comentarios de los amigos que han estado pendientes en redes sociales y luego incorporo otros elementos para seguir ampliando este tema. Sí, quizás un par de temas. Lo primero es que la Constitución no dice que tiene que ser por departamentos y la Sala de lo Constitucional también ya lo ha ratificado en varias oportunidades. No tiene que ser por departamento, las circunscripciones se tienen que determinar en base a la población, que es el criterio que nosotros estamos tomando, tanto para la propuesta de ley que deja abierta la posibilidad de que el tribunal determine las circunscripciones, como la propuesta que nosotros vamos a hacer al tribunal y en general al pueblo de que sean 5 circunscripciones. El otro tema importante también es el comentario de Luis, un saludo Luis también, en el sentido de que nuestra Constitución y nuestro constituyente sí discutió esos dos sistemas, el sistema de representación mayoritaria, por ejemplo, que sucede en Estados Unidos, donde el que tiene más votos se lleva a esa circunscripción, que es lo que se llama circunscripción unipersonal, versus el sistema de representación proporcional. Y al final tomó la decisión de que fuera proporcional por una simple y sencilla razón, porque en el unipersonal hay una tendencia mayor, no es que necesariamente tenga que ser así, pero hay una tendencia mayor a que exista un bipartidismo, a que existan dos partidos fuertes y se niega muchas veces la posibilidad que un partido pequeño entre. Entonces, por esa razón, nuestro constituyente sí discutió y analizó el tema de que fuera una representación proporcional. El otro tema también importante es el hecho de por qué nosotros proponemos que sean entre 7 y 16 diputados. Lo ideal, les soy sincero, de acuerdo a nuestro estudio, es que sea entre 11 y 13. ¿Por qué esa cantidad? Porque cumple con todos los parámetros y especialmente con un tema muy importante, y es la posibilidad de que el votante conozca el candidato. En el caso, por ejemplo, de San Salvador, tenemos 24 diputados. En las pasadas elecciones 2018 tuvimos alrededor de 220 candidatos. Eso hace casi imposible que yo como votante pueda saber cuál es la propuesta de cada uno de esos candidatos. Entonces, esa es una razón importante también porque la magnitud no puede ser tan grande. Tenemos que tener la magnitud más pequeña posible, pero sin descuidar los otros criterios de voto proporcional, de voto igualitario, proporcionalidad y pluralismo. Es decir, esta es una ecuación donde tenés que considerar varios temas, y la ecuación que mejor cumple con todos esos parámetros es circunscripciones entre 11 y 13 diputados. Guillermo, hay otro asunto que quiero incorporar a la discusión y escuchar también a Jorge sobre ello. Te consulto primero a ti. Mencionaban en el bloque anterior que ya no va a ser una distribución o la composición de las circunscripciones por departamentos. Quedaría bajo una atribución del Tribunal Supremo Electoral establecer límites territoriales de cada circunscripción. La primera pregunta que me deriva esto, no soy abogado, desconozco un poco este tema, pero esta atribución de los límites territoriales quedaría, o la competencia la tiene nominalmente el tribunal o es la Asamblea Legislativa. Fíjate que ya existe un antecedente, porque de hecho para la determinación del número de concejales por municipio, es la Asamblea Legislativa o la Constitución te determina que la ley, las circunscripciones se determinan por ley, dice. Sí. Pero no significa de que tenga que ser hasta el extremo. Es decir, puede delegarse, la Asamblea Legislativa tiene la facultad de delegar esta atribución y de hecho ya lo hizo en el caso de las elecciones municipales, delega al Tribunal Supremo Electoral determinar el número de concejales por una circunscripción. Entonces, se permite dentro del derecho constitucional esa delegación y especialmente por el hecho que el Tribunal Supremo Electoral, de acuerdo a la Constitución, es la máxima autoridad en materia electoral. Entonces, ¿quién mejor para determinar esto de una forma objetiva que el Tribunal Supremo Electoral? Entonces, la Asamblea Legislativa tiene la facultad constitucional para determinar los parámetros por ley y que sea el órgano de gobierno, que es el Tribunal Supremo Electoral, con la facultad y la capacidad constitucional para determinar en materia electoral,
que decida esas circunscripciones, para sacar el tema del interés político partidario y que sea algo eminentemente técnico. Otro de los asuntos, Jorge, además de lo que le consultaba a Guillermo, es una discusión, no sé si le generó a ustedes este debate, si su propuesta podría tener alguna implicación con el tema de la desproporcionalidad, es decir, circunscripciones más sobrerepresentadas o subrepresentadas. No sé si discutieron este tema, si la circunscripción, por ejemplo, podría brindar o a una de estas sobrerepresentación u otras pueden estar afectadas por subrepresentación. No sé si lo discutieron, ¿eso fue parte de los debates? Fue parte de los debates que nosotros tuvimos también como el equipo de no partidarios, en donde dimos a conocer esto. Sin embargo, quiero tocar un punto también que tú le mencionaste a Guillermo. Quien tiene mayor control sobre lo que es el padrón electoral o información más actualizada en estos ámbitos es el Tribunal Supremo Electoral. En este caso igual, obviamente el Tribunal Supremo Electoral, que me imagino que así debería de ser, que en la Comisión de Reformas Electorales se necesitaría y se solicitaría el estudio previo también al Tribunal Supremo Electoral, porque aquí tendríamos que hacer un juego bastante interesante. Incluso fíjate de que algo que ocurre en nuestro país es que el censo poblacional en nuestro país está desfasado. Sí. El que tenemos. Sí. O sea, hace años que se hizo lo que es ese censo. Igual no está de más de que igual se le pueda presentar un recomendable al presidente actual o al que vaya a entrar en funciones el 1 de junio en que actualice un censo, porque en base a ese nosotros igual pudiésemos determinar mayores beneficios a la población. Ahora, en cuanto a las circunscripciones, nosotros igual entramos en discusión de que pueda que se dé esas rivalidades en que mire, aquí no se está representando bien al pueblo salvadoreño, aquí hay una minoría o allá hay otras mayorías. Pero es que eso se está dando igual ahorita, hoy en día dentro de lo que es el proceso electoral. Ya hemos mencionado que igual hay mayor número de diputados dentro del departamento de San Salvador, incluso hay diputados que representan otros departamentos y que viven aquí en San Salvador. Entonces, esa representatividad es bien importante, que la población también esté muy de cerca en lo que es la Contraloría, porque me mencionaba un ciudadano esta semana, porque hay ciudadanos que tienen esa incertidumbre, ¿no?, de la reducción y quieren conocer más, y nosotros estamos abiertos pues para poderle dar esa información. Pero me decía, mire, yo soy, me dice, del municipio de Soyapango. ¿Cómo identificar el diputado que me representa en el municipio de Soyapango? ¿Cómo identificar el diputado que me representa específicamente en Eyatuxtepec, etcétera? Entonces, esos datos muchas veces la población no los tiene, y como bien dijo Guillermo, aquí en San Salvador tenemos 24 diputados, de los cuales no sabemos ni siquiera las propuestas de los 24 diputados. Okay. Con este tema nosotros estaríamos obligando a los candidatos, así, pero de manera general, obligando a los candidatos a que den a conocer sus propuestas directamente, y la población los conocería más durante su campaña. Porque hay incluso ahora en día en la Asamblea Legislativa que dicen, mira, yo este diputado primera vez que lo veo, ¿y qué departamento representa? Incluso puede representar el mismo departamento del cual este ciudadano se está haciendo la pregunta. Pero ¿a qué ocurre eso? De que muchas veces en las elecciones internas son de dedo. Aunque sean abiertas su militancia, pero muchas de ellas son de dedo, incluso hasta los mismos diputados actuales han denunciado eso. Entonces, en este caso, igual, nosotros con las circunscripciones estaríamos delimitando de que en realidad hay una representación digna para el pueblo salvadoreño, y sobre todo, pues, que en realidad ya dentro de la Asamblea Legislativa representan los intereses de sus municipios y sobre todo, pues, de sus zonas. Perfecto, quiero darle las gracias por haberme acompañado. Ha sido un gusto, Jorge, Guillermo, gracias. Ha sido un gusto, y la invitación está hecha para que sigamos discutiendo sobre este tema. Tendremos reacción de diputados y diputadas ante su propuesta, y luego vamos a ver cómo se deriva la discusión en el Parlamento salvadoreño. Gracias por haberme acompañado. Gracias, Carlos. Una pausa, continuamos con más entrevistas.